En esta lección vas a aprender cómo podemos trabajar las interfaces con los métodos. Veremos cómo crear un arreglo de interfaz, cómo hacer métodos que usen como parámetro una interfaz y métodos que regresen un objeto que implementa a una interfaz. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando con las interfaces. Y en esta lección vamos a aprender nuevas cosas con las cuales podemos trabajar con ellas. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, yo le he llamado Interfaces 02 y nos vamos a basar un poco en el proyecto anterior, pero aún así les voy a mostrar el código. Entonces, por favor, creen una nueva interfaz que se llama iElectrónico. Es la misma de la lección anterior, que tenemos interface y electrónico, y únicamente va a tener un método que es el método encender. Este método no regresa nada y recibe como parámetro un bool que le estamos llamando interruptor. Ahora vamos a crear dos clases. Ambas clases van a llevar a cabo la implementación de iElectrónico para este ejemplo. La primera clase que creamos es la clase televisor. Entonces tenemos class cTelevisor implementa a iElectrónico. En esta clase, bueno, vamos a tener nuestro atributo marca. Posteriormente tenemos el constructor, el override a toString, aquí lo tenemos, y también la implementación de encender que pertenece a iElectrónico. Como pueden ver, es exactamente la misma clase que tuvimos en la lección anterior, por eso no me estoy enfocando mucho en ella. Ahora creen una nueva clase que va a ser la clase radio. Aquí la tenemos. Bueno, clase radio también lleva a cabo la implementación de iElectrónico, tiene un atributo que se llama marca. Luego tenemos el constructor que recibe el parámetro p marca que es de tipo string y lo asigna al atributo. Tenemos el override a toString. Aquí vamos a tener el radio es marca tal, marca. Luego también tenemos la parte de encender. Es prácticamente lo mismo. Recibimos un booleano, si es true, imprime encendido, en caso contrario, imprime apagado. Bueno, entonces ya tenemos una interfaz y tenemos dos clases que están implementando a la interfaz. Vamos a empezar entonces a trabajar con esto. El primer tema que vamos a ver es cómo crear un arreglo de interfaces. Ustedes saben que nosotros podemos crear arreglos de los tipos comunes como son entero, flotante, doble, etcétera, y también podemos crear arreglos que pertenezcan a una clase en particular. Por ejemplo, podemos crear un arreglo de objetos empleado. Sin embargo, también podemos llevar a cabo la creación de arreglos de interfaces. Y los arreglos de interfaces van a ser muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos van a permitir tener un arreglo de objetos que quizá no sean exactamente de la misma clase o que quizá ni siquiera estén en la misma cadena de herencia de esa clase. Lo único que tienen que tener en común es que los objetos que nosotros vamos a colocar en ese arreglo lleven a cabo la implementación de la interfaz. Pero recuerden, no estamos obligados a que todos los objetos que implementan la interfaz pertenezcan a la misma cadena de herencia, lo cual hace que nosotros podamos tener estos arreglos de tipos totalmente diferentes. Y lo único que van a tener en común es la implementación de esa interfaz. Bueno, vamos a empezar a crear esto. Recuerden que tanto cTelevisor como cRadio no pertenecen a la misma cadena de herencia. No están relacionados entre sí, son dos clases por separado. Lo único que tienen en común es la implementación de iElectrónico. Bueno, ¿cómo creamos entonces un arreglo de interfaces? Bueno, indicamos la interfaz que nos interesa iElectrónico y luego tenemos nosotros los corchetes o paréntesis cuadrados y el nombre. En este caso le estoy poniendo teles, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que yo estoy creando un arreglo en el cual yo puedo guardar objetos que implementen a iElectrónico sin que me interese cuál es su clase. Bueno, aquí yo estoy colocando los objetos de forma explícita, pero cualquier otra metodología para rellenar el arreglo es válido. Entonces, tengo acá mi lista de objetos. Estoy creando un objeto de tipo cTelevisor, otro objeto de tipo cTelevisor, otro, nada más que en este caso, es de tipo radio, y luego para finalizar, otro que es de tipo
C televisor. Muy bien, ya con eso hemos creado entonces nuestros objetos y también estos objetos ya están adentro del arreglo de la interfaz. Ahora vamos a recorrer este arreglo tal y como lo podemos hacer con cualquier otro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de este ciclo for. Bueno, antes de que se me olvide, esta variable que tengo acá de aparato creado, que es una variable de tipo y electrónico, la vamos a utilizar posteriormente en los otros ejemplos. Por eso la he dejado. Ok, entonces recorremos nuestro arreglo tal y como recorremos cualquier otro arreglo. Tengo aquí mi ciclo for, empezamos n es igual a 0, n es menor que teles.length, n más, y voy llevando a cabo la impresión console.writeLine teles de n. De esta manera va recorriendo cada uno de los objetos que implementa ahí electrónico y llevamos a cabo la impresión. Luego simplemente, bueno, estas rayitas para indicar que ahí finaliza el ejemplo. Como ven, es muy sencillo la creación de un arreglo de interfaces y nos puede servir mucho, sobre todo si necesitamos nosotros tener un arreglo con capacidades polimórficas. Es una de las formas en las cuales lo podemos crear. Bueno, voy a ejecutar. Está compilando y aquí está. Tenemos el ciclo for, recorre cada uno de los elementos y lo imprime. Tenemos el televisor es marca Sharpie, el televisor es marca Sony, el radio es marca RCB, el televisor es marca Philips. Y vean que no tuvimos ningún problema con que tuviéramos objetos de tipo televisor y objetos de tipo radio. Entonces es interesante esto de poder crear arreglos de interfaces. Ahora vamos a empezar a trabajar también con métodos, es decir, vamos a hacer uso de interfaces con métodos. Vamos a empezar haciendo uso de la interfaz para recibir parámetros. Entonces, por favor, aquí en su clase de program, abajo de main, vamos a crear un nuevo método. Es el método muestra. Este método nos va a servir para ejemplificar cómo nosotros podemos recibir un objeto de algún tipo que implemente a determinada interfaz. Entonces no va a estar casado con algún tipo en particular, sino simplemente va a estar casado con una interfaz. Si el objeto está implementando esa interfaz, entonces puede ser recibido por el método y ya podemos actuar de acuerdo a él. Bueno, ¿cómo creamos nuestro método? Como en este caso, bueno, estoy con program, coloco static, void porque no va a regresar nada, el nombre del método que es muestra y luego el parámetro, parámetros que va a recibir. Yo estoy recibiendo un parámetro que le estoy llamando aparato y el tipo es i electrónico. Entonces aparato puede recibir a cualquier objeto que implemente a i electrónico. No importa la clase que sea, siempre y cuando esté implementando a i electrónico. Ya en el interior, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa útil con eso. Aquí en este ejemplo, y bueno, vamos a aprovechar lo que aprendimos en la lección anterior, vamos a llevar a cabo determinada ejecución dependiendo de lo que sea aparato. Tenemos si aparato es C televisor, bueno, llevamos a cabo la impresión, el televisor es aparato. Si el aparato es C radio, entonces llevamos a cabo la impresión, el radio es aparato. Y de esta manera, bueno, estamos recibiendo a alguien que implementa ahí electrónico. Podemos tener un código que sea común a todos los posibles aparatos y aparte, bueno, si necesitamos llevar a cabo ejecuciones particulares, simplemente llevamos a cabo la revisión de si pertenece a un tipo o pertenece a otro tipo y de esa manera ya hacemos lo que sea necesario. Bueno, vamos a regresar a main. Y aquí en main, ¿qué hago? Bueno, creo un objeto de tipo C televisor que se llama mi TV. Luego creo otro objeto de tipo C radio que se llama mi radio. Y posteriormente simplemente invoco al método muestra pasando mi radio y luego invoco al método muestra pasando mi TV. Vean que los tipos son diferentes. Aquí tenemos C televisor y aquí tenemos C radio. Sin embargo, yo puedo pasar ambos tipos a muestra. ¿Por qué? Porque tanto C televisor como C radio están llevando a cabo la implementación de I electrónico, que es lo que nosotros necesitamos para recibir ese parámetro. Bueno, pues ya está. Vamos a llevar a cabo entonces la ejecución de esto. Tenemos entonces la invocación de muestra pasando radio y recibimos el radio
es el radio, es marca RCB Radio. Y luego tenemos aquí el muestra de mi TV y dice el televisor es marca Sharp TV. Perfecto. Ya hemos visto cómo funciona esto. Si nosotros lo deseáramos, podemos tener un código común, es decir, no necesariamente siempre tenemos que llevar a cabo la verificación del tipo para poder llevar una invocación a algo en particular. Podemos tener invocaciones que funcionen para todos los objetos que implementen AI electrónico. ¿Qué tenemos en común para AI electrónico? Pues tenemos en común la parte de encender. Entonces vamos a colocarle aquí true y ya de esta manera nosotros tenemos ese código que es común. Ok, entonces tenemos aquí código común a todos los i electrónico y aparte, si fuera necesario, códigos en particular reconociendo el tipo según lo que nosotros hayamos recibido. Vamos a ejecutar nuevamente y aquí tenemos encendido, el radio es el radio y aquí encendido, el televisor es el televisor. Entonces vean, tengo código en el cual no necesité yo verificar cuál es el tipo y aparte código en el cual estamos verificando el tipo en particular. Bueno, esta es la manera en la cual nosotros tenemos métodos que pueden recibir objetos que implementan a la interfaz. Sin embargo, también es posible crear métodos que regresen objetos que implementen a una interfaz en particular. Para esto vamos a crear un nuevo método. Vámonos aquí en la parte de abajo y vamos a tener el método que se llama creaAparato. ¿Qué va a hacer este método? Este método nos va a regresar una televisión o un radio dependiendo lo que haya deseado el usuario. Ahora bien, televisión y radio son de tipos diferentes, entonces creaAparato tendría que llevar aquí un C televisor o creaAparato tendría que llevar un C radio como tipo de retorno, ya que son tipos diferentes. Sin embargo, tanto televisor y radio tienen la implementación de i electrónico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a regresar entonces un i electrónico en lugar de enfocarme en regresar una televisión o regresar un radio. Es decir, estoy aprovechando la interfaz para crear polimorfismo y hacer uso de este polimorfismo en mi método de tal manera que mi método sea mucho más flexible y me pueda regresar objetos de tipos diferentes siempre y cuando lleven a cabo esta implementación. Muy bien, entonces queda static y electrónico, que es el tipo que va a regresar, el nombre creaAparato y en esta ocasión, bueno, no voy a necesitar ningún parámetro. Luego creo aquí una variable de tipo i electrónico que se llama aparato, que la voy a utilizar para el polimorfismo y va a ser la que va a ir con el return y va a regresar entonces la instancia correcta. Bueno, una variable de apoyo que es dato y luego tenemos otra variable de apoyo que es opción. Mando aquí un pequeño menú que deseas crear un tl2 radio, pido el dato y lo guardo en opción. Si la opción fue igual a 1, bueno, imprimo, dame la marca de la tele, leemos esa marca y creamos entonces el televisor con esa marca. Aparato, en este caso, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener la instancia de la televisión que nosotros hemos creado. Luego tenemos la opción 2, que va a ser algo muy similar nada más que con el radio. Entonces nos imprime dame la marca del radio, aquí la obtenemos y creamos la instancia de radio y eso queda en aparato. Entonces aparato va a tener ya sea un televisor o un radio y hacemos simplemente el retorno de aparato. Aparato puede tener este o puede tener este, eso no importa. Estamos llevando a cabo el return, ¿por qué? Porque aparato es de tipo i electrónico, que es lo que regresa, creaAparato. Muy bien, vamos de retorno entonces a la parte de main y voy a quitar el comentario que tenemos acá. Déjenme comentar el otro para que no nos estorbe. Y ya está. Bueno, aquí había comentado aparato creado, también le voy a quitar el comentario. Ya lo tenemos. Tenemos aparato creado es igual a creaAparato. Entonces aquí me pregunta y me va a regresar ya sea un radio o una televisión. Luego aparato creado punto encender con true y por último un write line de aparato creado.
De esta manera nuestro método nos está regresando una instancia de alguien que implemente AI electrónico. Vamos a ejecutar. Ok, ¿qué deseas crear? Uno, tele. Dame la marca de la tele y le voy a poner Sharpie. Y me dice encendido, el televisor es marca Sharpie. Muy bien, ejecutamos de nuevo. Ya vimos que nos regresó un set televisor. Ahora, ¿qué deseas crear? Un radio. Dame la marca de tu radio. Vamos a ponerle Sony. Encendido, el radio es marca Sony. Y ya quedó. Ya tenemos entonces un método que nos puede regresar pues cualquier tipo de objeto, aunque sean de clases diferentes, siempre y cuando estén implementando a la misma interfaz. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.